Hoy quiero hablarles sobre las características del derecho ambiental. Resulta que el ambiente, que lo podemos entender como un conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos, hace posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y de los demás organismos vivos en el planeta. En su carácter de bien colectivo, todos los individuos tenemos derecho a su uso y no pueden ser excluidos del mismo, pero tampoco pueden adquirirlo mediante derechos de propiedad o posesión, pues se trata de un bien que no es divisible. Sin embargo, estas mismas características pueden conducir a lo que en su momento Harding denominó la tragedia de los comunes. Explico, esto es la falta de incentivos individuales para hacer un uso moderado y racional de los recursos naturales, que se estima pertenecen a todos, pero puede llevar a su agotamiento o destrucción, toda vez que nadie siente que es propio. Por desgracia, el tipo de desarrollo que ha perseguido la especie humana en los últimos siglos ha provocado contaminación de elementos ambientales muy vitales, como el aire, el suelo y el agua, así como una acelerada pérdida de la biodiversidad. Dicha situación ha justificado el reconocimiento del ambiente como un bien jurídicamente tutelado, con el propósito de lograr la protección de los recursos naturales y las condiciones ambientales que dan soporte a la vida misma. Ahora, el surgimiento de normas ambientales para proteger el ambiente, prevenir su contaminación, así como preservar y conservar los recursos naturales, básicamente es algo reciente. En este sentido, el derecho ambiental constituye una disciplina jurídica aún en desarrollo y evolución. Incluso se puede decir que su definición y caracterización constituye hoy en día elementos muy centrales de la discusión teórica. No obstante, podemos decir que hay algunas que pueden usarse o pueden entenderse o pueden concebirse para este curso que estamos llevando. Por ejemplo, para Bañez, el derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. Este es la primera definición. Ya sabemos, conjunto de normas jurídicas, pues son todas estas normas que están pues conglomeradas en un bloque que van a buscar en su constitución regular las conductas de nosotros, que pueden quizá influir de una manera relevante en los procesos de interacción entre nosotras y nosotros. Esta cuestión de la interacción es bien interesante porque interaccionamos entre seres humanos, pero también con la naturaleza. Bueno, otra definición de Jacquinot dice que el derecho ambiental es una disciplina jurídica que investiga, que estudia y que analiza diferentes relaciones entre los bienes naturales y la actividad antrópica. Y dice, orientando la regulación jurídica de las conductas y actitudes humanas respecto al uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales. También la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Finalmente, otra definición es la de Gutiérrez, quien dice que el derecho ambiental es el conjunto sistemático y ordenado de leyes que regulan la protección, conservación, preservación y utilización de los recursos naturales y del equilibrio ecológico del hábitat. Estas definiciones pueden llevarnos a hacer una deducción, es decir, el derecho ambiental se integra por normas de base transdisciplinaria, caracterizadas por un alto contenido técnico-científico, pues son los conocimientos científicos sobre la ecología los que nos van a indicar cuáles deben ser tanto la conducta jurídica como la finalidad que deben perseguir estas normas jurídicas protectoras del medio ambiente. En tal sentido, el derecho ambiental es un derecho finalista y no neutral,
que debería evaluarse en función de los resultados ambientales. Y aquí hay un punto interesante. Debido a la naturaleza generalmente irreversible de los daños al ambiente que nosotros provocamos en conjunto, el derecho ambiental se está apuntalando en la prevención, que es una parte importantísima, de hecho medular del derecho ambiental. Por tanto, las normas destinadas a evitar afectaciones negativas necesariamente deben aplicarse para evitar llegar a una reparación. Es decir, lejos de estar pensando en la reparación cuando ya se provocó el daño, tenemos que adelantarnos y evitar el daño para luego entonces no estar diseñando reparaciones. Claro, la reparación necesariamente tendrá que llegar cuando desafortunadamente esté el daño. Y bueno, ante la incertidumbre científica sobre los riesgos de muchas de las actividades del ser humano y de las ahora nuevas tecnologías, debe prevalecer un enfoque precautorio. Si colocamos la imaginación en este momento y pensamos, ¿qué está sucediendo ahora con esos grandes bancos de consumo de energía para poder hacer que la inteligencia artificial funcione? Se escucha que se está utilizando una cantidad de agua muy abundante. Entonces, debemos de tener un enfoque precautorio en todas las tecnologías y en el uso moderado de las mismas. Ahora, déjenme comentarles que el reconocimiento a nivel constitucional del derecho a un medio ambiente sano en nuestro país contribuye, entre otras muchas cosas, a reforzar la regulación ambiental, a permear las decisiones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes. ¿Para qué? Crear una mayor conciencia sobre la importancia del medio ambiente. Aquí viene la parte preventiva, la prevención, la educación. Y esto también se fortalece a partir de una legitimación y desarrollo normativo institucional y de capacidades de los derechos humanos. A esto hay que sumarle la aportación a un elemento adicional que es la no regresión y la transversalidad. Además, proporcionar vías adicionales para su tutela. En México tenemos regímenes de responsabilidad en materia ambiental como muchos otros países, pero la figura de responsabilidad que nos interesa es básicamente la normativa, por lo que se considera que una persona es responsable en virtud de lo establecido por el orden jurídico. Ya saben, la palabra responsabilidad proviene de la palabra respondere, que es pagar por lo que se hace. El respondere, el que responde por lo que hace. Bueno, la responsabilidad refiere quién debe responder del cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, básicamente. Y les platico que desde los hebreos se reguló en el libro del Éxodo la responsabilidad proveniente de un hecho ilícito, como las lesiones que ponían en cama a la víctima y obligaban al causante de ellas a cubrirle el salario no devengado por la incapacidad provocada, así como a pagar los gastos de curación. Si se dan cuenta, aquí la responsabilidad termina en una reparación. Genéricamente, el daño ambiental tiene dos supuestos, a saber, el daño patrimonial y el daño propiamente ecológico. El primero, que es el patrimonial, se concreta en un perjuicio a la propiedad privada o pública, es decir, daños infringidos a bienes tangibles, concretos, que pertenecen al patrimonio de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. El segundo, que es el medio ambiente, es aquel en el que resultan afectados los elementos que integran el ambiente. Por ejemplo, el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad, así también como algunos ecosistemas. Es importante tener claro que la determinación de un daño ambiental exige identificar al agente causante, la existencia de un daño real y cuantificable, así como establecer una relación de causalidad entre los daños y el agente causante, ¿sí? Un vínculo causal. El problema radica en que en muchos casos hay una pluralidad de agentes que dificultan determinar quién y en qué medida cada uno contribuyó al daño, sumando a ello factores como la distancia entre el agente y la víctima, y que en numerosas ocasiones los daños ambientales se manifiestan mucho tiempo después de haber sido ocasionados y contribuyen a la complejidad para identificar a las y los agentes
su grado de responsabilidad e incluso la valoración del daño. Según Pierre Bourdieu, cada una y cada uno nos convertimos en agentes dentro de un campo social. En el tema medioambiental, tomando en cuenta que forma parte del campo, los agentes interactúan con su medio y entre otros agentes. Entonces, esta interacción entre el medio y las otras personas, por supuesto que va a llevar a un cambio, a una reconfiguración. Finalmente, les comento que a partir de la revolución industrial y de los avances científico y tecnológico, que básicamente trajo aparejados, se establecieron instalaciones que realizan actividades susceptibles de causar daños ambientales, por lo que la óptica del sistema de responsabilidad pasó de la estructura del acto ilícito hacia el evento lesivo. Con ello, el foco de atención para determinar la responsabilidad civil transitó del causante del daño a la víctima y al daño injustamente recibido, así como a una reparación anterior. Esto nos coloca ante el supuesto de la responsabilidad civil objetiva, esta centrada en el daño y su restitución, pero con una presunción de responsabilidad a cargo de ¿quién? Del agente, en virtud de que la actividad que realiza se considera potencialmente riesgosa, por lo que debe acreditar que obró con la prudencia necesaria del caso. No obstante, la víctima deberá probar la existencia y cuantía del daño producido, y así también identificar al agente que lo causa y acreditar el nexo causal o el vínculo causal entre el daño y el agente. La responsabilidad entonces objetiva va a constituir una especie de responsabilidad civil extracontractual, puesto que no deriva del incumplimiento a un pacto, sino del uso de objetos peligrosos que, por producir un riesgo, generan consecuencias y obligaciones a quien los empleó, con independencia de si el sujeto involucrado actuó ilícitamente, con dolo o en forma culposa. Muchísimas gracias.